Hola y bienvenidos. Ya sois bastantes los que me habéis preguntado que estáis mirando alguna empresa, pero cotiza en varias bolsas, por ejemplo en Nueva York, en Toronto y en Frankfurt, y no sabéis en qué bolsa comprar la empresa. Es una pregunta que ya me la habíais hecho de forma recurrente, pero la había dejado pasar porque me parecía bastante básica. Y bueno, es una pregunta bastante básica y es importante, sobre todo al principio. Cuando ya mueves un capital más grande, pues bueno, depende en qué bolsas operar, pues te da un poco igual. Pero cuando mueves un capital pequeño, como yo creo que es la mayoría de los casos que me seguís, pues pensé y dije, pues sí, sí que es importante y hay algunos factores que hay que tener en cuenta. Y en este vídeo los veremos y los comentaremos tanto aquí en el mundo real como os pondré un ejemplo en el ordenador. Y antes de comenzar con esto, quiero daros las gracias a todos los que me habéis contactado ya por el email y habéis leído la guía que escribí. Ya sois bastantes, o sea, no sabía que iba a tener tanto éxito la guía, pero muchas gracias. Me interesaría un poco de feedback. ¿Qué os parece? Si os ha parecido interesante, habéis entendido todos los conceptos y que bueno, que me deis vuestra opinión. Y ya está. Ya sabéis que si la queréis me contactáis a albertmendoza.contacto@gmail.com y os envío una copia. También la tenéis en Amazon, pero bueno, es totalmente gratuita. En Amazon está por si alguien la quiere comprar ahí. Pero bueno, con esto dicho, vamos a hablar de los puntos más importantes a la hora de decidir en qué mercado vamos a comprar las acciones. El más importante, desde mi punto de vista, es el volumen. El volumen es la cantidad de transacciones que se realizan en ese mercado. Porque si no hay volumen, nos va a costar encontrar la empresa al precio que queramos. Entonces, en empresas muy pequeñas, bueno, la mayoría de empresas grandes, empecemos por ahí, es bastante irrelevante el volumen, porque con nuestro capital es que no vamos a llenar ni el 0,01% de las transacciones diarias. Pero en empresas pequeñas y líquidas, como se denominan, o sea que no tienen un volumen de transacciones grande, pues es muy importante elegir un mercado donde haya relativamente algo de volumen, porque puede haber días en los que no haya transacciones en ese tipo de empresas y no podamos comprar al precio que queramos, o que si compramos a mercado tengamos que pagar un precio superior o al venderlas por un precio inferior para deshacernos de ella en ese mercado. Entonces sí que es importante poner órdenes limitadas y bueno, buscaré empresas preferiblemente con un volumen decente. Esto ocurre mucho en las mineras, que tienen poco free float. Empresas muy pequeñitas, donde la directiva o fondos tienen una parte bastante considerable de la empresa y si hay en circulación una pequeña cantidad. Normalmente cotizan, por ejemplo, empresas mineras en Canadá y en Australia, donde las comisiones de los brokers normalmente son un poquito más altas. Y muchas veces entonces cotizan en Frankfurt y miramos las comisiones en Frankfurt, que son un poco más bajas, y decimos, bueno, es tentador comprar en Frankfurt. Pero el volumen es tan pequeño que a veces puede salir o no a cuenta comprarla. Si tenéis la idea de comprarla y mantenerla bastante tiempo, pues sí que puede salir a cuenta comprarla en un mercado que sea ilíquido, porque no os vais a deshacer de la empresa. Un ejemplo real, yo, por ejemplo, Orezone, que es una de las empresas de mi cartera y que está en la cartera que tengo con Martí, que ya, bueno, lo habéis escuchado en el podcast anterior, yo no la compré en Canadá, que es donde más liquidez tiene, la compré en Frankfurt, que tiene muy poquita liquidez, pero a nivel de comisiones con de giro me compensa, porque es una posición a nivel monetario pequeña. Claro, es muy líquida, pero yo no quiero deshacerme de la empresa a no ser que se multiplique y llegar al precio objetivo que tengo para ella. Entonces no me importó tenerlo en un mercado menos líquido que el canadiense. Entonces la liquidez es algo muy importante. Bueno, y en caso de que queráis huir en desbandada, pues sí que es importante la liquidez en empresas que percibáis que tienen riesgos más altos. Entonces la liquidez es el factor principal para elegir el mercado. Otro factor muy importante son las comisiones del broker. Porque depende del broker, os van a cobrar unas u otras comisiones. Por ejemplo, yo uso de giro. A mí operar de giro en Australia me cuesta una barbaridad. Y de hecho Adriatic la tuve que comprar allí porque no cotizaba todavía en Londres. Y me soplaron una cantidad importante, más de, como creo que fueron 15 euros. Y claro, son posiciones pequeñas monetariamente. Quizás si operas
10.000 euros, en la cantidad fija que pagas, pues bueno, los costes fijos se dividen por el volumen y relativamente es más bajo. Pero si operas, por ejemplo, 1.000, 2.000 euros, que te cobren 15, 20, 30 euros, pica bastante, porque es el 1% de lo que ingresas bueno, de la compra. Entonces, claro, duele un poco. Sale a cuenta, pues, buscarte otro mercado. Por ejemplo, en Londres sí que sale a cuenta. También hay que tener en cuenta que muchos brokers te cobran comisiones a final de año por la conectividad a los distintos mercados. Por ejemplo, si te abren mercado en Estados Unidos, en Suecia, en Canadá, en Australia, te van a cobrar una comisión por cada mercado que estés abierto. Por lo tanto, mi recomendación es, mirad en qué país las comisiones del broker son más bajas. En el caso de elegir me parece que es siempre Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York. Son bajísimas, por 1 euro operas. Entonces, si podéis efectuar todas las compras en Nueva York, pues hacerlas en Nueva York. Así os ahorráis varias comisiones. Hay veces que no encontramos la empresa cotizando en el mercado que queremos. Pero bueno, depende de la circunstancia, no importa tener varios mercados abiertos si tenemos un capital pequeño. Ya con un capital grande, pues las comisiones estas son irrelevantes porque son minucias. Luego también, sí, como he dicho, pues falta comentar las dos últimas características o dos últimas cosas, me gustaría más llamarlas, porque no son muy relevantes, y es el precio eh, y la moneda. Sí, la moneda, a ver, la podemos cubrir si queremos, pero bueno, si operamos en varios mercados yo no la cubro. Porque no sé, no considero que el euro sea, por ejemplo, más seguro que el dólar. O bueno, no estoy operando tampoco en países con monedas de mierda, pero en ese caso sí que podríais cubrirla. Pero si invertís en países más o menos decentes, con un bananerismo bajo, pues normalmente no es necesario cubrir la moneda. Y por último es el precio. Muchos me decís, es que cotizan a precios distintos. Sí, cotizan a precios distintos porque cotizan en monedas distintas. No pueden existir empresas cotizando a precios distintos, teniendo en cuenta el cambio de moneda en distintos mercados, porque existe algo que se llama arbitraje. Y a día de hoy el arbitraje es automático, funciona con máquinas. Entonces no, contra esos fallos de arbitraje, antes sí que era una profesión arbitrar y sigue siéndolo, pero antes quizá podías encontrar esos momentos donde arbitrar podría salir más a cuenta. Por ejemplo, el aceite en Barcelona se vende a 50 y en Madrid a 100, compro en Barcelona y vendo en Madrid automáticamente. Eso es arbitrar. Pero claro, al hacerlo tantas personas, el mercado se va regulando solo. Por lo tanto, no se puede encontrar, no sé, Microsoft cotizando a 100 euros y a 150 dólares. Porque claro, lo compro en euros, hago el cambio de moneda y lo vendo en dólares y gano la diferencia sin riesgo automáticamente. Eso no se puede hacer ya. Entonces siempre vas a encontrar que las empresas valen lo mismo en todos los países con el cambio de moneda. Y una característica muy importante, la bolsa de Londres no va en libras. Porque sí, a simple vista lo veis y dices, hostia, pero si la empresa esta vale 2 dólares en Estados Unidos y allí en Reino Unido vale 30 libras, ¿qué es esto? No, 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 no. Las empresas en la bolsa de Reino Unido cotizan en peniques. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. A mí la primera vez cuando lo vi también me chocó un poco y dije, ¿cómo es posible que sean tan caras las empresas aquí? O sea, la acción a un precio tan alto y la diferencia. Y no me quedaba claro, pero es que es en peniques. Y ahora lo veremos y os lo demuestro en un momento. Bueno, pues como veis, aquí tenemos a Adriatic Metals. Esta es la cotización en el ASX, en la bolsa australiana. Y como veis, ahora mismo cotiza 1,26 dólares australianos. Si nos vamos a la bolsa de Londres, aquí ya es como nos asustamos, ¿no? Normalmente cuando he dicho que la gente dice, ¿cómo puede valer 66 libras y aquí ve $1? No tiene sentido. Vale, no, son peniques, ¿vale? Luego en la bolsa europea, como he dicho, aquí cotiza en Frankfurt, pues a 0,74 euros. Pero como veis, en el cambio del euro al dólar, pues es el mismo precio, no hay diferencia. Y en el caso de la libra, pues al dólar es muy similar. Se pueden dar algunas diferencias porque las bolsas, recordar que tienen horarios distintos. Entonces, si la bolsa australiana, pensad que está en la otra punta del mundo, pues cierra y abre a una hora, en Londres o en Europa, cierran y abren a horas distintas. Entonces, es normal
que el precio pueda variar un poco, pero es por las aperturas de la bolsa. Y hoy estamos a sábado, así que hoy no van a fluctuar. Y lo último, en cualquier terminal, bueno, cualquier web de información sobre empresas cotizadas, veréis que os saldrá también el volumen. Por ejemplo, aquí tenemos el volumen de transacciones que se han realizado en la bolsa australiana. Y como veis se han movido pues 200.000 acciones. Es un volumen bastante grande. Nosotros no vamos a poder comprar, esto serían como 200.000 euros. No creo. Si podéis hacer esa operación, no sé si me estaríais viendo. Pero bueno, aquí hay un volumen decente en el que nos podríamos sentir cómodos al operar. En cambio, en la bolsa de Frankfurt, pues bueno, vemos que se movieron 2.000. Sí, nosotros aquí quizá podríamos operar con pequeñas posiciones, pero en el caso de tener una posición que ya no son ni 2.000 euros, se movieron más o menos 1.700 euros o así, pues sería más complicado deshacernos de la posición o adquirirla en un día. Tendríamos que hacerlo o poquito a poquito, pagando más comisiones o a precios por debajo del mercado o comprándolas por encima del mercado que alguien esté dispuesto a vendernos aquí. Entonces esto era lo último que quería explicar. Así que espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.